Antes de eso, déjeme decirle que el presidente Enrique Peña Nieto participó en el festejo de las nieves del centenario del Ejército Mexicano y prometió mejorar las condiciones de desarrollo profesional, infraestructura y tecnología de las Fuerzas Armadas. Al hacer un reconocimiento de la trayectoria y de las acciones efectuadas por el Ejército a lo largo de su historia, el presidente se comprometió a velar para que tengan mayores oportunidades de actualización en su carrera. Y para ello, el presidente Peña Nieto ofreció modernizar las escuelas militares y adquirir más infraestructura y tecnología. El titular del Ejecutivo dijo que su compromiso también está enfocado a fortalecer las prestaciones para elevar la calidad de vida de los militares y por ende de sus familias. En este sentido, anunció que se van a fortalecer las prestaciones en salud y en vivienda y se incrementará la gratificación de fin de año al personal de tropa. Fíjese nada más, qué bien. Prestaciones en salud, en vivienda y les van a dar más chenchos al final del año, es decir, su aguinaldito, ¿no? Esto es lo que sucedió allá en el Campo Marte, me parece, de la Ciudad de México, donde se llevó a cabo el centenario del Ejército Mexicano, presidida por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Aquí en Ciudad Juárez, bueno, hubo un desayuno en la guarnición militar, donde también pues se conmemoró los 100 años de la creación, o formalización, mejor, del Ejército Mexicano. ¿Por qué 100 años? Bueno, pues hay que recordar que el 19 de febrero de 1913, el general Venustiano Carranza, entonces era gobernador de Coahuila, decretó en esta fecha la organización del Ejército Nacional para mantener el orden constitucional de la República. 19 de febrero, fecha que coincide con el asesinato del presidente Francisco I. Madero. Es el día que termina la decena trágica, que comenzó el 9 de febrero, terminó el 19, y bueno, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, pues decreta este día lo que es el Ejército Mexicano. Este día quedó establecido en 1950 para festejar al Ejército Nacional. En 1950 se creó, se queda establecido como la fecha en que se celebra el Día del Ejército Nacional. La diferencia entre el Ejército Nacional con el entonces Ejército Federal fue que el Ejército Nacional fue una institución, o es una institución emanada de la Revolución, o sea, una vinculación mucho mayor con el pueblo, desde su formación esencial, es decir, desde sus soldados rasos y sus soldados de línea. Ahora bien, en la historia de nuestro país ha habido ejércitos, obviamente, y se está festejando los 100 años del Ejército Nacional. Hay que recordar, bueno, que cuando antes de la conquista, pues aquí había tropas, había soldados, pero pues eran soldados mexicas, toltecas, teotihuacanos, no sé, olmecas, X. Y bueno, tenían sus generales, tenían sus estandartes, etcétera, etcétera, pero ya cuando llegó la disque civilización, aquí en la conquista, bueno, llegaron algunos soldados y durante muchos años, siglos, se estuvo lo que fue el ejército colonial. Usted recordará, el ejército colonial o ejército realista. ¿Por qué realista? Pues que era real, de rey, de los reyes de España. Entonces era el famoso ejército colonial. Cuando en 1810 surge lo que fue la lucha de independencia, surge otro ejército, en este caso el ejército insurgente, comandado por Miguel Hidalgo en lo moral y en lo militar por Ignacio Allende y sus demás oficiales. Al término de la lucha de la independencia en 1821, pues se crea el ejército trigarante, conformado por las tropas de Agustín de Iturbide y de don Vicente Guerrero y demás líderes revolucionarios o independentistas, como Nicolás Bravo, el hacendado de Guerrero, no recuerdo el nombre, pero eran, también ahí andaba, Pedro Moreno me parece, no sé si ya había muerto, no recuerdo, pero también estaba en lo que era el ejército trigarante. Cuando se proclama al
el señor Agustín Iturbide, emperador de México, nace lo que es el Ejército Imperial Mexicano, que dura, obviamente, lo que duró el imperio de Agustín Iturbide, un suspiro, 1 año, 2 años. Para ello, después se crea lo que es, como ya no hay imperio, se crea lo que es el Ejército Nacional. Este Ejército Nacional, pues fue el que tuvo las no gratas experiencias de combatir contra la invasión española, capitaneada por el coronel Barradas, que quiso reconquistar México para España, allá en San Juan de Ulúa. La invasión norteamericana, fue también la rebelión contra los tejanos, eso era el llamado Ejército Nacional. Después, con la guerra de reforma, se crea el Ejército Liberal, comandado, obviamente, por el presidente Benito Juárez, y a la par surge el Ejército Conservador, liderado por Félix Zuluaga y Miguel Miramón. Este fue el que luchó contra la guerra de reforma, el Ejército Liberal contra el Ejército Conservador, y posteriormente contra el Segundo Ejército Imperial, que apoyó a don Maximiliano de Habsburgo, segundo imperio o segundo emperador mexicano. Al término de la República se reinstaura la República y surge lo que es nuevamente, o ya llamado, mejor dicho, el Ejército Federal o el Ejército Republicano, que fue el que se mantuvo hasta lo que fue el Porfiriato. Este fue el Ejército Federal. El Ejército Federal combatió al naciente Ejército Revolucionario, que fue promulgado, fue convocado por Francisco I. Madero, cuando se hizo la rebelión de 1910. Este ejército también se le llamó después constitucionalista, cuando por un lado actuaba Álvaro Obregón y don Venustiano Carranza, y por el lado de los convencionalistas, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Surge pues entonces el Ejército Revolucionario, y a la muerte del presidente Madero en 1913, el 19 de febrero, un día como hoy, el gobernador, próximo presidente de la República, o próximo autonombrado primer jefe de la Revolución, don Venustiano Carranza, promulga el Día del Ejército Mexicano, que es el día de hoy. Hace 100 años surge pues como tal el actual ejército, que pues está al servicio de nuestro país, que si mal no recuerdo, en el año del 69, por iniciativa del presidente Gustavo Díaz Ordaz, aparte de defender a la patria, se le encomiendan otro tipo de tareas, en las cuales son la ayuda a la población en caso de desastres, como es el famoso Plan DN3, y a iniciativa del presidente Felipe Calderón se le da otras facultades al ejército mexicano, como es el de meterse en las casas y sacarte a colatazos para hacerte confesar que eres narcotraficante. Pero bueno, eso ya es otro cuento, ¿verdad? Eso es nada que ver con los 100 años del ejército mexicano. Felicidades a las fuerzas castrenses en su centenario, y pues que sigan defendiendo nuestra patria. Por nuestra parte,